Aló. Ok, Benjamín. Sí, lo que pasa es que estoy con el teléfono. Yo quería hacerlo con el computador, pero ahí no aparece. No, Aquí sí no, aparece. no, a veces me hablo con el teléfono. ¿Cómo está todo? Estamos con Feliz el noche. teléfono. Igual, Si me estamos oye por bien, el teléfono. si me oye Sí, bien, perfecto. qué bueno. Bueno, bienvenidos sean todos a este segundo episodio de La Máscara, mi nuevo podcast, en el cual tendremos a la crema innata de este país. El lunes tuvimos a Francisco Monaldi, hoy tenemos a Benjamín Tepier, el domingo a las 5 de la tarde, conéctense porque va a estar Alonso Moleiro, eh, y así vamos a ir anunciando nuevos entrevistados. Va a haber una parte mayoritariamente seria, tema país, tema economía, política, etcétera, etcétera, pero también vamos a tratar de invitar de repente a algún actor, algún escritor, algún artista, algún cantante. Benjamín, bienvenido. Ante todo, es un placer y un honor para mí tenerte acá. Gracias, Alejandro. Estás grabando, ¿no? Estoy grabando, sí. Buenísimo. Ok. Listo. Benjamín viene, ya estamos en el segundo semestre del año y es un segundo semestre electoral en el sentido de las primarias, ¿no? Um, el OBF reflejó para el primer cuatrimestre de este año una caída de menos 8,3% en la economía de Venezuela. El año pasado se abrieron más de 200 restaurantes en Venezuela, Ferrari, hoteles, es decir, veníamos de una apariencia de bonanza que luce desinflada, ¿no? Eh, eh, María Corina está inhabilitada y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves el segundo semestre en lo político y en lo económico? Ok. En general, para los análisis, suelo utilizar algunas premisas como referencia. Sí, Una premisa que se sostiene y viene desde hace mucho tiempo es que la oposición, desde el punto de vista de fuerza política, no tiene ninguna influencia en el marco económico. O sea que las ok, cosas que pasan con la economía no tienen absolutamente nada que ver con la oposición. La oposición en Venezuela todavía no tiene la capacidad de mover el amperímetro de de la economía. O sea ok, que todo lo que podemos analizar que viene ocurriendo, que continuó la inercia en el primer semestre y que todo indica que va a seguir en el segundo semestre, tiene que ver básicamente con la dinámica económica con la que veníamos, altamente influida por la política, pero que viene del chavismo, no de la oposición. ok. Digo para quitar la figura de primarias, de María Corina y todo eso, pues no tiene que ver con la Entonces, economía. entonces Entonces, ponme el ojo en el gobierno. no, te voy a poner el ojo en la economía, que creo que es lo que... ¿Por qué? Porque el Ok, tema de gobierno, el gobierno se ha ido comportando desde el año 2018 de una manera pragmática. O sea, cuando ha sí. visto que era necesario permitir que los puerta a puerta no paguen nada y exonerar las importaciones, lo hizo. Cuando vio que era necesario que el dólar fuera, que no te metieran preso por tener un dólar encima, también lo hizo y derogó la ley de ilícitos cambiarios. Sí. Esos dos elementos, exoneración de las importaciones, habilitación del puerta a puerta y el Ujú. permiso sobre la circulación del dólar, son los que nos sacaron de la falta del papel toalé, que no había jabón, que no había Sí, nada. ¿Okay? aquella pesadilla.
entonces arranca todo ese movimiento que empieza a generar su propia inercia, pero en 2019 empieza un tema de profundizar sanciones. Esa profundización de sanciones fue generando unas limitaciones a los ingresos del Estado, y mientras se limitaba el ingreso del Estado, el mismo chavismo fue habilitando que el sector privado pudiera ir compensando. Pero resulta que este es un país básicamente petrolero y donde el sector privado es pequeñito. No obstante, déjame decirte que en 2022 el sector privado exportó 3.000 millones de dólares. Eso es importante. ¿Cómo no? Entonces, déjame terminar la idea de tu pregunta, Alejandro. Entonces el tema es, en la medida que le va permitiendo al sector privado que opere, el sector privado empieza a ganar espacio político que se vuelve peligroso para el gobierno. Entonces, llegado un momento donde decía, caramba, porque básicamente nadie le asignó algo, le dio el crédito al gobierno de tener el restaurante colgado de una grúa, ni de los Ferraris, ni de Venezuela ya se arregló. Dijeron, caramba, Venezuela ya se arregló, pero nadie le da beneficio al gobierno. Dicen, es el sector privado. Bueno, eso, dentro de un esquema de poder como el que se maneja políticamente aquí, hace que decidan empezar a frenar esa economía privada. Y eso empieza con dos medidas. Una medida contra el dólar, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, y la segunda es romper una política de cierta austeridad en la emisión monetaria, que hace que el año pasado, para poder pagar bonos y todo eso, inundaran de bolívares el mercado, lo cual impactó la inflación, mientras los salarios se quedaban, y empezó a la gente no tenía cómo comprar lo que había comprado hasta hace poco. Eso genera una caída en el consumo, que primero tiene un fusible en el medio que son los inventarios. Empieza a comprar menos, pero las empresas tienen inventarios que sirven de barrera entre el comprador y la producción o la importación. Claro. Cuando no rotan los inventarios, empiezan a parar la importación atrás, el empresario, y empieza a frenar la producción atrás. Tiene que empezar a salir de los inventarios. Entonces, lo que nos ocurrió este primer trimestre, que tú habrás visto 2x1, ofertas, empresas que tú no esperabas, empezando a tener, ¿cómo se llama?, ventas a descuento y cosas por el estilo. Entonces nos encontramos con una cantidad de inventarios que hicieron que frenara importación y producción, y que esos inventarios empezaron a no rotar. Ahora, Benjamín, ¿cómo está reaccionando el empresariado frente a ese panorama que tú estás dibujando ahí? Mira, el empresario venezolano es un caso especial dentro de Latinoamérica, porque creo que, como conversábamos el otro día, difícilmente un gerente colombiano o un gerente argentino pudiera lidiar con este tipo de situación. Pese a que en cada uno de sus países tiene su propia situación, la nuestra es muy especial. Yo creo que la mentalidad del empresario venezolano está cambiando en la medida que la presión lo obliga a cambiar. No está cambiando por teoría ni por modelos, sino porque tiene que buscarle una salida. Este asunto de empezar a vender las cosas en envase más pequeño es simplemente porque sabía que si vendo el kilo completo nadie me lo compra, pero si vendo 200 gramos hay gente que tiene la plata para los 200 gramos, no para el kilo. Entonces, esa adaptación que no tiene que ver con la, digamos, con la parte productiva, sino con la presentación, es el punto de contacto entre el vendedor, que es el distribuidor final, y el cliente. En el momento que se encuentra, es donde debe poder cerrarse esa transacción. Si yo, empresario, la oferta que le estoy haciendo a mi cliente es una oferta que él no puede asumir, entonces se para la venta y baja el consumo, no porque quiera dejar de consumir, sino porque no le alcanzan los reales.
Entonces, esta Ahora, adaptación, a ir eh, bajando el tamaño de la presentación, es como un reconocimiento de que tenemos que adaptarnos a la nueva Venezuela. ok, ahora, alguna pregunta clásica que te quiero hacer. Pronóstico de inflación, de ingreso per cápita, de crecimiento de la economía. eh, en Acción a Valores han hecho perspectiva. Bueno, nosotros trabajamos todos los días haciendo prospectivas porque estamos en el mercado de valores. O sea, piensa Claro, que yo manejo varios sombreros, el de la casa de bolsa, el del análisis de entorno desde el punto de vista de consultoría, y como además soy presidente de la Cámara Argentina en la parte gremial, de alguna manera voy viendo cómo se percibe la relación de Venezuela con Mercosur, por ejemplo, y con Argentina en particular. De ese conjunto, lo que te puedo decir es que es muy difícil anticipar qué va a pasar a fines de este año con números específicos. Pero lo que sí te puedo decir es que no hay nada a la vista que cambie la inercia de por dónde venimos. O sea, ok, no hay ninguna medida. Si se tomara una medida mañana viernes, tomaría mes y medio en hacer efecto, en ser extendida, y mes y medio más para poder ver si resultó o no resultó. Pero sí, tendría que eh, tomar una medida, y no se está tomando medidas en este momento, lo cual me lleva para contestarte en un ambiente donde no hay estadísticas ni hay números oficiales, sino son todas inferencias y uno se casa con algún tipo de referencia para ser consistente en el tiempo. No creo que las cosas vayan a mejorar económicamente de aquí a fin de año, desde el ok. punto de vista del valor de la inflación, de la devaluación. Muy difícilmente haya crecimiento este año, este tipo de cosas. Entonces, déjame llegar a un punto que es el mensaje que me gustaría Sí, dejarle claro al empresario. Hay que concentrarse en la transacción de una milla. Hay que concentrarse en que el que está vendiendo logre cerrar la transacción con el que está comprando. sí, Si yo que estoy comprando te digo, mira, yo tengo estos reales para gastar en esto, y yo del otro lado le digo, mira, esto que tú quieres yo lo tengo, pero es más grande y cuesta mucho más. Entonces el otro le dice, mira, yo no te lo puedo comprar, y baja el consumo. Entonces mi punto es, y es mi recomendación de aquí a fin de año, no concentrarse tanto en el conjunto, sino ir transacción a transacción, haciendo que en esa transacción optimice los costos. ¿Esto qué significa? Que toda la cadena de suministro tengo que buscar la manera de optimizar el valor en términos de dólares. La logística asociada, el costo básico de la materia prima o del producto si se trata de importación, para tratar de llegar a un precio de base donde colocándole una ganancia razonable permita que el del otro lado pueda decir, está bien, yo puedo, tengo los reales y tú tienes lo que yo necesito comprar. Si yo ok. logro cerrar esa transacción en específico, ganamos todos y el consumo empieza a levantar. Benjamín, tú que estás en el mercado bursátil y me hablas de tomar alguna acción que rompa con la inercia, ¿qué opinas de la propuesta de Maduro de incorporar a las empresas públicas a la bolsa? Es decir, PDVSA, CanTV, Yo sé de qué se trata, o sea, piensa que nosotros colocamos la colocación inicial de CanTV, la colocamos completa a la primera emisión, la segunda ya no se pudo. Son como esfuerzos espasmódicos. ¿Por qué? Porque Banco de Venezuela nunca salió. Y decían, van a salir estas dos primero, después vienen las empresas mixtas y vamos para adelante. CanTV se logró una primera colocación y ya la segunda no se pudo. Banco de Venezuela nunca se logró. Yo creo que las ideas en general, que son ideas de mercado, fíjate, estamos cambiando sí, de un socialismo
de gobierno centralizado y dirigido, sí. a decir, no, ahora soy de mercado, lo que el mercado diga. El tema es que el diseño de ese tipo de políticas requiere de gente preparada en mercado. Y en general el perfil profesional de aquellos que están generando política desde el gobierno es un perfil socialista, donde la formación de base que tienen no es de mercado. Militar. Entonces es como si yo me pusiera a tratar de diseñar una estrategia socialista y no tengo ni siquiera los argumentos básicos para conmigo, para entender y definir. Yo creo que hay que a tomar una decisión desde el punto de vista de gobierno, si van por aquí o van por allá, pero hacemos intenciones de mercado, pero lo resolvemos con dirigismo. Impulso por mercado y se resuelve por dirigismo. Mira, a mí, tenemos algunas personas pidiendo entrar en la sala. Yo quisiera incorporarlas para que tengan algunas preguntas. Tú eres el que maneja esto, yo soy tu invitado, Alejandro. Vamos a ver, aquí tenemos a mi señora madre, María Morón. La vamos a incorporar. Vamos a ver. Pero, no. Incorpóralo sin video, que sea solamente audio. No sé cómo hacerlo. Bueno, le apagas la cámara. Ok, vamos a ver a Mónica un trainer. Sí, trata de que no sea con video, porque si no se va a complicar la pantalla, ¿no? Sí. Ok, ya va. Ajá. ¿Están ahí? No. Bueno, sigamos adelante, Alejandro. Sí, tenemos tiempo limitado. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Déjame ver cómo que te pongan las preguntas por escrito. Vamos a cerrar esto. Ya va. Bueno, creo que fue una mala idea. Sí. Por lo que creo que fue una mala idea. Bueno, mira, Benjamín, el año 2024, presidenciales, consumo. ¿Cómo es el consumo para el año 2024? ¿Tú crees que hay una vorágine? Estamos muy lejos de ahí, Alejandro. 2024 es el siglo próximo para nosotros. Muy difícil anticipar porque no sabemos ni cómo siquiera va a terminar. ¿Por qué no apagas las cámaras? Es que no sé cómo hacerlo. Esto ya va. Ok. Aquí está. Listo. Ok, ahora sí. Entonces, difícil hablar de 2024 sin empezar a tirar flechas. La planificación estratégica tiene hay unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay un proceso de negociación en México al cual están supeditadas las sanciones. Hay algunas empresas como Reliance o Repsol o Eni que podrían estar interesadas en entrar como entró Chevron con la licencia de los FAC. O sea, está lejos, pero hay elementos sobre la mesa con los cuales podríamos evaluar, ¿no? Mira, en planificación estratégica se llama horizonte de planificación, que es hasta dónde puedes llegar con variables a las que les puedas asignar algún tipo de comportamiento razonable.
tú usaste una palabra importantísima en esto que es podría. Todos los podrías. Tienes que empezar a pensar entonces qué probabilidad hay de que ese podría se convierta en un sea. Yo la probabilidad que veo, como estamos en un ambiente, en la relación con Estados Unidos, estamos en el punto tal vez más lejano de los últimos 2 años en la relación con ellos. El tema Chevron es un tema muy específico que tiene una licencia general que es la 41, muy específica, que le pone límites a la cantidad de barriles, etcétera. Y eso no es replicable para nadie. Ahora que tú digas, no, que podría, sí, podría, pero cuando empiezo a ver la probabilidad de que eso ocurra, la probabilidad es baja, entonces armar un escenario, cualquiera sea este, de baja probabilidad de ocurrencia, es un poco perder el tiempo, a menos que tú digas, tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero hay una cantidad de elementos, pero la cantidad de elementos, cuando yo las aterrizo contra la orden ejecutiva de Obama, reeditada y renovada por cada presidente desde el 2015 en adelante, que dice que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Sí. Cuando las declaraciones de esta administración de Biden dice el gobierno de Venezuela no puede recibir un solo dólar directamente, sino, o sea, no le pueden dar financiamiento, pues dice, bueno, lo van a usar en contra nuestra. Entonces, cuando tienes todos estos elementos, entonces tú dices, bueno, ¿puede ser Repsol? Sí, a lo mejor puede ser. ¿Puede ser Reliance? Claro que puede ser. Hay una cantidad de cosas que podrían ser, pero que la probabilidad de que ocurra, me ha ido mostrando a la vuelta de estos 2 años de Biden, es muy baja. Y mucho más cuando tú incorporas el elemento de la campaña en Estados Unidos, cualquier cosa favorable a Venezuela que haga un demócrata lo capitaliza un republicano. Y un republicano nunca va a hacer algo favorable a Venezuela. Entonces, ahora, digo, no hay un elemento que me haga pensar que las cosas cambian. ¿Cómo ves a PDVSA, Benjamín? Mira, PDVSA es una empresa que las empresas petroleras viven principalmente de su reputación, de ser buenas pagaduras, de ser buenas operativamente. O sea, simplemente compara con la PDVSA del año 99, de 1999. Y la comparas y tú dices, bueno, aquella empresa era creíble, a esta no le creen mucho. Entonces, el posicionamiento operacional que tiene, el uso de tecnología, que a cada rato se le están parando las plantas, que los pozos han sido mal sellados y es muy difícil rescatar la producción. O sea, hay una cantidad de elementos que hacen que sea un esquema de supervivencia. Nosotros somos un país petrolero, nos hemos dado cuenta que los pocos reales que entran los hace entrar PDVSA a través de sus alianzas, en este caso con Chevron, porque la economía privada nuestra, de esos 3.000 millones del año pasado, 1.000 millones fueron de productos como el coque, la chatarra, etcétera, y 2.000 millones de productos concretos como 800 millones de dólares de camarones, por ejemplo, que exportamos. Entonces, ¿cómo sientes que ha sido la performance de Chevron en Venezuela el tiempo que está operando acá? Espectacular. Espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son una empresa espectacular. Okay. Pero ¿me podría definir dos o tres aspectos que tú consideres que han sido ciertos de Chevron a la hora de entrar en un mercado como el venezolano, en las condiciones en las que entraron? Bueno, ellos están procediendo por el librito como hubiera procedido la PDVSA de otra época, haciendo las cosas como deben ser. O sea, se ocupó de tener una gobernabilidad corporativa, se ocupó de colocar su propio gerente general para tratar de no ser arrastrado a los temas de corrupción, está manejando una tesorería estrictamente como se lo permite la OFAC, ofrece a 5 mesas de cambio el dinero, los dólares que hay que ofertar para que la empresa mixta en la que está participando pueda pagar regalías e impuestos. O sea, está cumpliendo con el librito como una empresa petrolera de buena reputación, de buena calidad y de buen respaldo financiero. Pero al parecer
me dice el doctor Toro Hardy, hace falta 25.000 millones anuales de dólares durante 8 años para volver a donde estábamos en el 99. Y bueno, pues eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, Alejandro. Estamos hablando de Chevron. Chevron tiene un límite. Chevron tiene un límite que le da la licencia general 41, que son 130.000 barriles, algo así. No puede pasar. Sí, pero sí tiene que ver por lo siguiente, la posibilidad de una apertura a otras empresas privadas como Chevron. Pero ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué va a haber una apertura cuando nada te indica que va a haber una apertura, Alejandro? Esto de Chevron fue un caso específico, muy negociado, varios meses de negociación, que no tiene que ver, o sea, la OFAC no le va a dar esa licencia a nadie más. Okay. Entonces seguir fantaseando, o sea, mi punto es optimismo, pero optimismo informado, no de fantasía. Claro. ¿Tú crees que salga Maduro en el 2024, Benjamín? No, para nada. No sale, ¿verdad? De ninguna manera, o sea, no hay nada que indique ahora que eso pueda pasar. Que tú me digas, siempre puede haber un ¿cómo le dicen? Un cisne negro, es posible. Sí. Pero no vamos a parecer más a China o a Cuba. No, ninguno de los dos. Nosotros estamos más cerca de Haití que de cualquiera de ellos dos. Ok. ¿Cómo es este ranking de Hanke en el cual figuramos como el segundo país más infeliz del mundo? Es posible. Tú sabes que a principio de siglo 2006-2007 nos tocó hacer unas encuestas nacionales sobre el tema de la felicidad. Tú sabes, cuando sales de Puerto La Cruz rumbo a Puerto Ordaz, pasas por la base de una pequeña cordillera donde si subes llegas a Santa Fe y a los altos de Santa Fe. En ese lugar había 100% de felicidad en ese momento. O sea, en general el país estaba por arriba. En esa época el país estaba por arriba del 70% tomado el país como un todo. Pero cuando veías lugares específicos, no, es muy difícil en este momento que podamos medir eso sin deprimirnos un poco, porque lo que tenemos es optimismo, tenemos muchísima capacidad para operar, tenemos una cantidad de oportunidades ahí, pero el tema es cómo haces para que se junten las tres, las oportunidades con la capacidad y con el optimismo. Y hay otro ranking que da Finlandia como el país más feliz del mundo. ¿Qué te puedo decir? Toda la parte de Europa del Norte, o sea, los países nórdicos en general, nos llevan una morena en todo lo que es social, ¿no? Calidad de vida y eso. Hay algo que no quiero antes de cerrar, dejar de tocar, la diáspora, el capital humano, Benjamín, que se ha ido, se fueron los mejores. Bueno, es posible, porque si tú para mejor incorporas el componente edad, se nos fue prácticamente el bono demográfico completo, ¿no? Pero como eso ya se fue, no me preocupa tanto. Yo tengo que tratar de focalizarme en lo que tengo acá, y lo que tengo acá tengo material de muy buena calidad, claro. Que lo que a lo mejor no está en los lugares correctos y hay que hacer como un reacomodo, pero el mercado mismo los va a reacomodar. Nosotros tenemos... Eric del Búfalo, me decía Eric del Búfalo cuando le mencioné esto, que no se había ido lo mejor Venezuela porque también se había ido el tren del agua. No escuché, no escuché lo que dijiste. Conversando esto con Eric del Búfalo, yo le pregunté, ¿se fue la mejor Venezuela? Y él me dijo, bueno, también se fue el tren del agua. Sí, bueno, esas son cosas anecdóticas. El tema concreto es que los que nos quedamos tenemos la Universidad Metropolitana, la Universidad Católica, tenemos el IESA, entonces tenemos elementos de excelencia como para tratar de que si reacomodamos las piezas de lo que estamos acá, podamos enfrentar, como lo estamos haciendo todos los días,
Porque no vayas a creer que cualquier cosa de las que tengas alrededor tuyo, el Estado hizo algo. Lo que hay en un supermercado lo puso todo un privado y lo pagó por anticipado. ¿Y Todo lo está haciendo el sector privado. cómo es ese talento joven que se está formando en el IESA, en la Metro, Y en bueno, Lucas? Es decir, lo que tiene es hay dos generaciones que están reemplazando. Una es la generación de los millennials y la otra es la generación Z, ¿no? sí, Los millennials son los que van adquiriendo mayor nivel de madurez, aunque no son nativos totalmente digitales. Los digitales, Z no son tan maduros todavía, pero son nativos digitales. totalmente. Entonces digamos que se está produciendo todo el reemplazo generacional, mientras que influye sobre el mercado. O sea, ¿qué tenemos? 400.000 personas que mueven el país, 2 millones de personas contratadas por esas 400.000 y 2 millones y medio más contratadas por esos 2 millones. Esos son los 4 millones y medio, 5 millones que están moviendo el país. Sí, Pero debajo tenemos 21 millones de pobres. Es como si hubiera un carro con 21 millones de personas arriba que está siendo empujado por 5 millones. claro. Si tú lograras que cada pobre que arriba del carro se baje y empuje, no solamente se hace más liviano el carro, sino que anda más rápido. Eso es crecimiento económico. Entonces, mi punto Bueno, es que si manejamos la combinación de formación profesional con la creatividad natural del venezolano y entendemos que ya no es un mercado de clase media, sino un mercado principalmente de pobreza, Venezuela, sí, tenemos que empezar a sí, verlo con la estrategia de la base de la pirámide, más parecido a las sí. estrategias de la India y Bangladesh que a las estrategias de cualquier país sudamericano. O sea, nosotros hoy tenemos la posibilidad de, si entendemos el cambio que se está produciendo en el mercado, que por cierto es irreversible, podemos ir adaptando. Lo que yo te decía, que el productor pueda llegar a cerrar una transacción con el comprador. En esa última milla, en ese instante, en que se puede producir el milagro de conseguir que el consumo levante, que el que tiene los realitos pueda gastarlos adecuadamente y que el que tiene la producción no vaya a cerrar. Ok. Pregunta final. Y, y va en dos sentidos. Eh, yo sé que estamos muy mal como país, yo sé que estamos eh, muy por debajo de México, de Colombia, o de... Entre Haití y Guatemala. Entre sí, Haití y sí, Guatemala. Ahí está. exacto. Pero en cuanto al talento venezolano, ¿cómo estamos con respecto a los padres de la región? Mira, cada país destinatario receptor de la diáspora nuestra no ha hecho más que alabar a la inmigración venezolana por la calidad humana, no necesariamente porque haya llegado alguien con un posgrado o alguien para manejar una moto. Lo cierto es que la calidad de personas que estamos exportando es de primer nivel. Eso significa que los que nos quedan también deben tener esos atributos. El punto es cómo hacemos para aprovecharlos, colocarlos en el lugar que tienen que estar y principalmente tratar de ayudarlos a salir de la pobreza. Ok, y entonces te pregunto, ¿qué marketing harías tú de Venezuela para, decir, para venderlo como marca? Tendría tú dices, pero orientado a qué, a buscar inversiones. Y bueno, no sirve empaquetar a Venezuela como una marca, sí, destinada a mover mercados internacionales. Claro, pero normalmente acuérdate que el mercadeo está siempre orientado a algo específico. Es muy difícil una marca país que tiene unos atributos positivos y negativos mezclados. Pues yo te diría que hay en ciertas cosas donde no tendrías manera de impulsar algo positivo y tendrías 1000 cosas más donde tendrías muchísimo positivo. Yo lo que Claro. pensaría es que nuestra marca país está como en hold, esperando el momento para lanzarse.
pero sí tenemos nichos de oportunidad donde uno tendría que ayudar como un Sherpa local, que ese es un poco mi trabajo de consultor, acompañando a los potenciales inversores que hasta ahora han sido venezolanos con sus reales afuera, no un gringo que venga a poner sus reales. A eso los tienes que acompañar y decirles por aquí sí, por aquí no. Y un aplauso para los que nos quedamos, ¿no? Bueno, yo creo que somos los que importamos en este momento. Los demás están ayudando a que otros países crezcan y posiblemente en algún momento poder regresar. Pero no me preocupa tanto eso, qué vayan a hacer con sus vidas, porque eso es una decisión muy personal. Lo que yo sí creo es que los que estamos acá, sin compararnos con nadie, estamos poniendo lo mejor de nosotros para levantar el país. Bueno, Benjamín, quedo muy agradecido por el tiempo que me dedicaste. Creo que fue una conversación interesante, profunda, que abarcó muchos temas y que debe haber sido del agrado de nuestros seguidores. De todos modos, esto queda grabado y en mi feed lo pueden ver en diferido luego. Ok, yo tengo que agradecerte la oportunidad de esta, Alejandro. Tengo que desearte el mejor de los éxitos con La Máscara y un brillante futuro para ti que lo tienes casi garantizado. Muchísimas gracias, Benjamín. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Señores, buenas noches. Nos vemos el domingo a las 5 de la tarde de Caracas con Alonso Moleiro, que va a estar conectado desde San Francisco. Chau, chau.